En una noche de primavera del año 2025, en la celda número 3 del corredor de la muerte en Indiana, la luz blanca de los fluorescentes lo cubría todo. Benjamin Donnie Ritchie, el hombre señalado como responsable de la pérdida de un oficial de policía, acababa de terminar su última cena. Fettuccine Alfredo, lasaña y pollo a la parmesana, todo del restaurante Olive Garden. Indiana, un estado que muchos perciben como tranquilo y reservado, ha llevado a cabo más de 20 ejecuciones en las últimas 3 décadas. Y todavía hay 7 nombres más aguardando en silencio su momento. Pero no todos aceptan su destino en silencio. ¿Crees que entiendes la justicia? Espera a escuchar sobre ellos. Estas son 10 de las personas más inquietantes, donde la oscuridad fue mucho más allá de la ley. Y ni siquiera una sentencia de muerte bastó para poner fin a su historia. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde qué país o estado nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde han llegado estas historias. Primero, Benjamin Donnie Ritchie. A finales de septiembre del año 2000, en la apacible zona residencial de Beech Grove, a las afueras de Indianápolis, el sonido de las sirenas policiales rompió la calma. El oficial William Bill Tony, de 31 años y padre primerizo, fue enviado a detener una camioneta robada. Al volante estaba Benjamin Donnie Ritchie, de apenas 20 años, con antecedentes juveniles y bajo supervisión por robo. Cuando el oficial Tony se inclinó para revisar la matrícula, Ritchie sacó un arma y disparó 4 veces. Uno de los proyectiles atravesó el chaleco del oficial, acabando con su vida allí mismo, en la carretera. No hubo tiempo para pedir ayuda. Nadie lo suficientemente cerca para impedirlo. Su muerte conmocionó a toda la comunidad de Beech Grove. Era el primer agente que perdía la vida en acto de servicio allí. Ritchie fue arrestado poco después y acusado de asesinato en primer grado. Los fiscales lo describieron como una ejecución en sangre fría de un servidor público. Sin embargo, el juicio dio un giro cuando salieron a la luz sus historiales médicos. Había nacido con daño cerebral causado por exposición al alcohol, diagnosticado con el trastorno del espectro alcohólico fetal, trastorno bipolar y envenenamiento por plomo en su infancia. ¿Podía alguien así ser plenamente responsable de sus actos? El proceso judicial se prolongó casi 25 años. El 20 de mayo del año 2025, tras una pausa de 15 años sin ejecuciones, Indiana llevó a cabo la sentencia final contra Ritchie en la prisión de Michigan City. Su última comida fue el combo Tour de Italia de Olive Garden, fettuccine Alfredo, lasaña y pollo a la parmesana. Justo antes de la inyección, Ritchie pronunció unas últimas palabras. Amo a mi familia, a mis amigos y a todo el apoyo que he recibido. Espero que todos encuentren paz. A las afueras, la viuda del oficial Tony permanecía en silencio, como la última voz de un esposo que ya no podía hablar. Declaró a los medios: «Es momento de cerrar este capítulo de mi vida». Su hija, que entonces era apenas una recién nacida, creció sin un padre, una ausencia que ninguna palabra podría reparar. Para el equipo legal de Ritchie, él era un hombre con condiciones graves y permanentes, fuera de su control. Para la familia Tony, la ley no era una varita mágica capaz de corregir el daño. Era una herramienta para ejecutar un juicio cuando una disculpa tardía ya no podía sanar lo roto. Esperaron casi 25 años para ver el desenlace contra el hombre que les arrebató a un esposo, a un padre. No para recuperar lo perdido, sino para, al fin, poder soltar el peso que llevaban. Segundo, David Leon Woods. En el año 1984, en Garrett, un tranquilo suburbio cercano a Fort Wayne, Indiana, vivía solo en una modesta casa de madera el señor Juan Plasencia, de 77 años. Una noche de abril, poco después de apagar las luces para descansar, 3 jóvenes forzaron la puerta de su hogar. Entre ellos estaba David Leon Woods, de 19 años, quien lideró el plan de robo. Su objetivo parecía simple: un televisor antiguo y unos $130 en efectivo. Pero aquello no quedó en un simple hurto. Durante el forcejeo, el señor Plasencia resultó herido y se desplomó en su sillón del salón. La casa quedó hecha un caos, muebles volcados, objetos esparcidos por el suelo. Tras tomar algunos artículos, los intrusos huyeron en la oscuridad. La policía llegó a un escenario perturbador, con huellas que revelaban la prisa de los responsables. Era aterrador. Recordaría un investigador, describiendo la escena como más allá de lo que la mayoría podría soportar, y uno de los casos más angustiosos de toda su carrera. Los vecinos estaban impactados y destrozados. Juan era conocido como un hombre amable y de voz suave, que vivía solo y solía conversar con quienes pasaban. Nadie habría imaginado que su hogar, donde cada mañana regaba las plantas, se convertiría en el lugar donde perdería la vida, solo,
en medio de un caos que él no había causado. Woods y sus dos cómplices fueron identificados y detenidos rápidamente, gracias a una pista de alguien cercano a la víctima. El cuchillo utilizado fue hallado en un arroyo cercano. Lo que más sorprendió a los investigadores fue la actitud de Woods, fría, sin expresión alguna. Un robo había terminado convirtiéndose en algo mucho más inquietante en un pueblo que jamás había conocido un miedo así. David Leon Woods fue condenado a muerte en 1985. Durante 22 años, la familia de la víctima siguió cada apelación, esperando que la justicia llegara. El 4 de mayo del año 2007, la ejecución tuvo lugar en la prisión de Michigan City. Para su última comida, Woods pidió pizza y pastel de cumpleaños, que compartió en silencio con familiares en una despedida inusual. Sus últimas palabras fueron suaves, pero insuficientes para borrar el dolor. Quiero que la familia del señor Juan sepa que lamento sinceramente lo que hice. La familia Plasencia no asistió a la ejecución. Sin embargo, según un vecino, habían esperado casi un cuarto de siglo por lo que consideraban un final justo. Aunque David Leon Woods pagó finalmente el precio, su muerte nunca pudo llenar el vacío que dejó el señor Juan, un anciano perdido por una irrupción sin sentido. En esta historia, no hubo palabras capaces de aliviar por completo la pérdida que su familia cargaría para siempre. Tercero, Michael Allen Lambert. A finales del año 1990, Michael Allen Lambert, de 26 años, fue encontrado ebrio y detenido por la policía en Muncie, Indiana. Pero, en lugar de ser trasladado con seguridad a la comisaría, Lambert, todavía bajo los efectos del alcohol y portando un arma robada de su lugar de trabajo, se giró y disparó por la espalda al oficial Greg Winters, incluso estando esposado. Winters, padre de 2 niños pequeños, falleció días después debido a las graves heridas sufridas. Según la fiscalía, Lambert disparó en 4 o 5 ocasiones, calificando el hecho como un acto deliberado de violencia contra un agente en pleno cumplimiento de su deber. La familia Winters quedó destrozada. La comunidad de Muncie estaba atónita. Un oficial que solo cumplía su trabajo perdió la vida en el mismo vehículo policial que debía protegerlo. En el juicio de 1992, el jurado consideró que el crimen merecía la pena de muerte. En los años siguientes, Lambert presentó múltiples apelaciones, alegando que estaba demasiado ebrio como para comprender sus actos al ser puesto en el coche patrulla. Pero tanto los tribunales de Indiana como los jueces federales rechazaron el argumento. El 15 de junio del año 2005, Lambert fue ejecutado en la prisión de Michigan City, siendo la primera ejecución después de la de otro reo apenas unos meses antes. Se le ofreció una última comida, pero la rechazó. También se negó a pronunciar palabras finales, un silencio que destacó en la sala de ejecución. De forma inesperada, este condenado tenía otra faceta. En una ocasión, recibió un gatito de 3 meses, al que cuidó para entregárselo a su hijo. Un gesto pequeño, pero que mostraba un lado distinto de un hombre marcado por su condena. La ejecución se llevó a cabo poco después de las 12 con 1 minuto de la madrugada. Un funcionario anunció: Michael Lambert ha fallecido, en una sala donde el silencio solo se rompía por los murmullos de la familia de la víctima, observando tras el cristal. La familia Winters decidió no hacer declaraciones. Habían esperado 15 años para que la ley cerrara un capítulo doloroso. Pero, para muchos en la comunidad, quedó la pregunta: ¿realmente la pena de muerte detiene el mal? ¿O es solo una sentencia final que nunca podrá sanar las heridas? Cuarto, Gerald Bivens. En enero del año 1991, Gerald Bivens, recién liberado bajo palabra, se unió a 2 cómplices en un violento asalto que terminó con la muerte del pastor William Radcliffe. El ataque ocurrió en un área de descanso de la Interestatal 65, al norte de Indianápolis. Bivens declaró después que Radcliffe lo había reconocido en medio del robo, provocándole pánico y llevándolo a acabar con la vida de un hombre que, irónicamente, alguna vez lo había ayudado en un programa de rehabilitación. No fue solo un crimen impactante por el hecho de que la víctima fuera un pastor, sino porque dejó al descubierto hasta qué punto el sistema de libertad condicional podía ser mal usado. El ambiente en la sala del juicio era tenso. La familia de la víctima permanecía en silencio, mientras un representante testificaba que Radcliffe era un hombre bondadoso, cuya misión en la vida era ayudar a otros a reconstruirse, incluyendo al propio Bivens. El sistema le había dado a Bivens una segunda oportunidad. Él la devolvió con un crimen que ningún tiempo ni ley podrían borrar. La sala quedó inmóvil cuando alguien describió sus actos como una traición a la justicia que no puede suavizarse, reflejando la profunda ira y dolor de la comunidad. El 14 de marzo del año 2001, Indiana ejecutó la sentencia contra Bivens en la prisión de Michigan City.
Se convirtió en la octava persona ejecutada desde que el Estado restableció la pena de muerte en 1981. Por primera vez se le permitió comer un plato preparado por su madre en la cocina de la prisión, raviolis alemanes y albóndigas de pollo, bajo estricta supervisión. Poco antes de la ejecución, Bivens pronunció estas palabras: «Quiero pedir disculpas a la familia de la víctima por el dolor que les he causado, y también por el dolor que he causado a mi familia y amigos. Y pido que ellos sean perdonados. Y pido que quienes hacen esto conmigo también sean perdonados». La familia Radcliffe no hizo comentarios públicos. Quienes asistieron describieron un silencio pesado, sin lágrimas, solo la sensación de que el sistema había cumplido con su deber, aunque sin ofrecer verdadero consuelo a los que quedaban atrás. 2 días después, la madre de Bivens, que había estado con él en la cocina de la prisión, intentó quitarse la vida en un hotel cercano. Luego confesó que el dolor de perder a su hijo era demasiado para soportar. Fue un recordatorio inquietante de que un crimen no destruye solo a una familia. También proyecta su sombra sobre otra. Gerald Bivens no fue solo otro nombre en la lista del corredor de la muerte. Fue el reflejo de un sistema de libertad condicional que no pudo salvarlo. Un hombre al que se le dio una oportunidad y que decidió traicionar esa confianza de la manera más brutal. Quinto, Marvin Bigler. En diciembre de 1981, Marvin Bigler, un traficante de drogas en el condado de Howard, Indiana, sospechó que Tommy Miller estaba filtrando información a la policía. Movido únicamente por una suposición, Bigler y un amigo irrumpieron en la caravana de Miller en la localidad de Russiaville. Dispararon y acabaron con la vida de Tommy, que tenía apenas 20 años, y de su esposa, Kimberly Jane Miller, de 19 y embarazada. No fue solo un acto de venganza. Fue la destrucción de una familia joven por un temor sin fundamento. Bigler fue condenado a muerte y pasó décadas en el corredor de la muerte de Indiana. Presentó numerosas apelaciones y cuestionó la legalidad de la inyección letal, pero tanto los tribunales federales como la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazaron todos sus intentos de retrasar la sentencia. Los familiares de los Miller, incluidos los padres y el hermano menor de Kimberly, instaron repetidamente a los tribunales a mantener la pena capital. Toda la familia ha vivido con este dolor por más de 2 décadas, declaró un representante en la audiencia de clemencia. No hubo milagro para Bigler. La noche del 26 de enero del año 2006, unas 8 horas antes de su ejecución, pidió ser bautizado en la Iglesia Católica y recibió los ritos finales del padre Thomas McNally. Un giro espiritual en sus últimas horas. El 27 de enero del año 2006, la Corte Suprema de los Estados Unidos levantó la última suspensión emitida por un tribunal inferior, permitiendo que Indiana siguiera adelante. Bigler fue ejecutado por inyección letal alrededor de la 1:17 de la madrugada. Se convirtió en la persona número 87 ejecutada en Indiana desde 1900 y la número 17 desde que el Estado restableció la pena de muerte en 1977. Su última comida fue abundante: camarones, champiñones, aros de cebolla como entrada, filete de Nueva York, pechuga de pollo, papa al horno, ensalada y una lata de 7-Up. Una cena grandiosa. Como si se preparara para el juicio final de la justicia. Cuando le preguntaron si tenía palabras finales, Bigler respondió con voz áspera: «Terminemos con esto». Sin remordimiento, sin disculpas. Una despedida fría de un hombre sentenciado a morir y de un sistema judicial que había llegado a su conclusión. Poco después, un oficial del condado de Howard comentó: «Este caso es un ejemplo trágico de lo que la sospecha infundada y el odio pueden provocar». Incluso después de más de 24 años, muchos lo recuerdan. Las vidas de Tommy y Kimberly Miller nunca fueron devueltas. Sexto, William Clyde Gibson Terror. En una mañana de abril del año 2012, la ciudad de New Albany, Indiana, quedó sacudida por el hallazgo de Christine Whites, de 75 años, sin vida en el garaje de su propia casa. Era una amiga cercana de la madre de William Clyde Gibson Terror, quien había fallecido poco tiempo antes. Christine, aún conmovida por la pérdida de su amiga, fue a la casa de Gibson para ofrecerle consuelo, sin saber que sería su última visita. Al principio, las autoridades pensaron que se trataba de un caso aislado, pero al registrar la propiedad, encontraron un segundo cuerpo. Stephanie Kirk, de 35 años, reportada como desaparecida semanas antes, enterrada en el jardín trasero de Gibson. Luego, pruebas de ADN lo vincularon con un homicidio no resuelto en Florida, ocurrido en el año 2002. La víctima era Karen Hodilla. 3 víctimas, 3 historias, 3 vidas apagadas en silencio. Todas tenían algo en común:
confiaban, o al menos no temían, a William Clyde Gibson. Al ser arrestado, Gibson confesó que las víctimas conocidas ni siquiera representaban una décima parte de lo que había hecho. Esta declaración heló la sangre de los investigadores. Informes médicos y psicológicos revelaron que tenía condenas previas por agresión. Había recibido tratamiento psiquiátrico y se le consideraba desde hacía años un individuo de alto riesgo para la violencia. La policía describió la búsqueda en su jardín como desenterrar capas del infierno. Cada palada de tierra levantada, cada rastro examinado. Y, con cada nueva evidencia, el horror se profundizaba. No solo estaban hallando restos, estaban revelando las preguntas enterradas de un pasado violento que debió ser detenido mucho antes. El 26 de noviembre del año 2013, Gibson recibió su primera condena a muerte por el asesinato de Christine Whites. El 15 de abril del año 2014 se sumó otra condena a muerte por el asesinato de Stephanie Kirk. Aunque apeló, todas sus solicitudes fueron rechazadas. El tribunal dictaminó que la brutalidad de los crímenes, su historial delictivo y su actitud no dejaban espacio para la clemencia. Mientras estuvo preso en Michigan City, Gibson rara vez habló con los medios. Sin embargo, apareció en el documental Inside Death Row y en el podcast de Crímenes Reales Where the Bodies Are Buried, donde insinuó nuevamente que había más víctimas de las que reconoce el recuento oficial. Hasta el día de hoy, William Clyde Gibson III sigue en el corredor de la muerte. Pero para muchos en Indiana, lo que esperan no es solo justicia, sino también los nombres de quienes aún faltan, las víctimas nunca encontradas, las almas que nunca han sido llamadas por su nombre. Séptimo, Jeffrey Allen Weishaupt. En la noche del 10 de abril del año 2010 en Evansville, Indiana, Jeffrey Weishaupt estaba a cargo de los dos hijos de su novia, Alyssa, de 8 años, y Caleb, de 5, en una pequeña casa de madera en Fisher Road. Poco después, los vecinos vieron humo espeso y llamas saliendo de la vivienda. El fuego comenzó en el dormitorio de los niños y se propagó con rapidez mucho antes de que llegara la ayuda. Cuando la policía y los bomberos lograron apagar el incendio, encontraron a Caleb atado a un colchón y amordazado. Alyssa yacía inmóvil dentro de un armario. Ambos habían perdido la vida por inhalación de humo. Los investigadores describieron la escena como absolutamente desgarradora, dominada por el horror. Mientras tanto, Weishaupt había huido, dejando atrás la casa en llamas. Horas más tarde, agentes federales lo capturaron en Kentucky tras una persecución a gran velocidad. Se resistió al arresto, intentó hacerse daño y declaró que quería morir porque estaba cansado de vivir. En el juicio, celebrado en junio del año 2013, Weishaupt fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y de incendio provocado con resultado de daños graves. Su defensa alegó esquizofrenia y un trastorno bipolar incontrolable. Pero el tribunal escuchó sobre 2 niños inocentes, arrebatados en un incendio que, según la fiscalía, fue un acto de violencia extrema destinado a ocultar otro crimen. La sala entera se conmovió visiblemente. La familia de Lisa Lynch, madre de Alyssa y Caleb, presentó una carta entre lágrimas, describiendo a sus hijos como alegres, cariñosos y llenos de vida. Solicitaron que se aplicara la pena de muerte, para que nadie pueda repetir un crimen como este. El juez del condado de Clark coincidió con la recomendación del jurado, afirmando que el acto no fue solo brutal, sino una destrucción deliberada de las vidas más inocentes. A finales del año 2018, tanto la Corte Suprema de Indiana como la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazaron sus apelaciones, confirmando que el juicio y la sentencia de muerte eran legales y apropiados. Jeffrey Weishaupt sigue en el corredor de la muerte. Y con cada día que pasa, la gente de Evansville recuerda una verdad. La pena capital puede que no sea la única respuesta, pero a veces es el punto final de una historia demasiado cruel para continuar. Octavo, Kevin Charles Isom. En la noche del 6 de agosto del año 2007, el complejo de apartamentos Lakeshore Dunes en Gary, Indiana, se vio sacudido por un estallido de disparos. Los residentes, presa del pánico, llamaron a la policía. Cuando el equipo SWAT llegó al apartamento de Kevin Charles Isom, se encontró con una escena devastadora de tragedia familiar. En la sala yacía sin vida Cassandra Isom, de 40 años, esposa de Kevin. En el dormitorio estaban los cuerpos de 2 niños, Andrea Cole, de 13 años, y Michael Moore, de 16, hijos de Cassandra de una relación anterior, ambos víctimas de un ataque brutal. Al entrar, los agentes encontraron a Isom inconsciente, tendido en un charco de sangre junto a un revólver Magnum calibre .357. También recuperaron otras 2 armas, una pistola semiautomática calibre .40 y una escopeta calibre .12.
ambas utilizadas en los asesinatos. En la comisaría, Isom no opuso resistencia. En su primera declaración, dijo: "No puedo creer que maté a mi familia. Esto no puede ser real". Pero las pruebas demostraban lo contrario. No fue un arrebato, sino un acto calculado. Testigos revelaron un historial de violencia doméstica y discusiones intensas en los días previos. Su juicio comenzó en noviembre del año 2012, después de que un intento anterior se cancelara por problemas en la selección del jurado. En febrero del año 2013, el jurado lo declaró culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado. Dada la gravedad del caso, 3 víctimas, todos miembros de la familia, Isom fue condenado a 3 penas de muerte consecutivas. Presentó múltiples apelaciones, alegando problemas en la selección del jurado y cuestiones de salud mental. Pero tanto la Corte Suprema de Indiana como la Corte Suprema de los Estados Unidos ratificaron la condena. Hasta hoy, Kevin Charles Isom sigue en el corredor de la muerte en Michigan City, sin fecha de ejecución establecida. La comunidad local no ha olvidado aquella noche. Los niños que alguna vez jugaron con Ciandria y Michael ya son adultos, pero el recuerdo de las luces intermitentes, las sirenas y los lamentos de los familiares sigue vivo. El caso de Kevin Isom fue más que la destrucción de una familia. Fue una advertencia sobre las consecuencias de la violencia doméstica sin control. Puede que la justicia haya cumplido su parte, pero la pérdida de Cassandra y sus hijos dejó heridas que nunca sanarán en el corazón de Gary. 9. Eric Darnell Holmes. En la noche del 16 de noviembre de 1989, el restaurante Shoney's en el condado de Marion, Indiana, se preparaba para cerrar. El gerente, Charles Irvin, de 30 años, revisaba la caja registradora. Teresa Blosel, joven empleada de 20 años, limpiaba tras su turno. La noche era tranquila. El aroma del aceite frito aún flotaba en la cocina, pero ninguno de ellos volvería a casa. Escondido en un rincón oscuro detrás del mostrador estaba Eric Darnell Holmes, un ex empleado despedido tiempo atrás. No había venido a disculparse. No vino a hablar. Acompañado de un cómplice, entró con un cuchillo en la mano. Dirigiéndose directamente hacia el vestíbulo, donde Charles y Teresa acababan de salir. Sus gritos quedaron ahogados tras las paredes. Charles fue apuñalado y cayó. Teresa intentó defenderse, pero no pudo evitar el golpe fatal. Un tercer empleado fue atacado, pero sobrevivió, convirtiéndose en el único testigo que, con voz temblorosa y mirada marcada por el horror, relató lo ocurrido en el juicio. Durante el ataque, Holmes pronunció unas palabras escalofriantes. Casi como un ritual. Asesinato en primer grado. Esta es la verdadera verdad. Triunfaremos. Los investigadores calificaron el crimen como una ejecución. La comunidad del condado de Marion quedó conmocionada. Shoney's, antes un lugar cálido para comer en familia, estaba ahora rodeado de cinta amarilla y luces parpadeantes. La gente encendía velas. La madre de Teresa, Jean Blosel, no podía creer la noticia de que su hija había muerto en el lugar que consideraba su segundo hogar, recordando sus últimas palabras: "Solo una hora más y termina mi turno". Holmes fue capturado en menos de 48 horas. En su juicio de 1992, no negó su participación y tampoco mostró arrepentimiento. La fiscalía lo describió como una tragedia fría y sin sentido. El jurado tardó apenas unas horas en decidir: pena de muerte. El 26 de marzo de 1993, la sentencia fue dictada oficialmente. Holmes se convirtió en uno de los reclusos más jóvenes en el corredor de la muerte de Indiana. Desde entonces, ha presentado numerosas apelaciones, alegando traumas de infancia, problemas de salud mental y errores en la selección del jurado. Pero tanto la Corte Suprema de Indiana como la Corte Suprema de los Estados Unidos han mantenido la condena. Holmes sigue en el corredor de la muerte en Michigan City. Más de 35 años después del crimen, aún no hay fecha de ejecución. En una revisión judicial, un investigador veterano recordó: "Nunca olvidaré la mirada de Teresa cuando la sacamos. Todavía llevaba su delantal. Aún sostenía su pequeño bolso". Puede que Eric Holmes haya permanecido en silencio durante más de 3 décadas, pero para las familias Blosel y Irvin, y para todos los que trabajaban en Shoney's esa noche, los recuerdos nunca se borran. Un solo instante lo destrozó todo, y un proceso judicial que sigue resonando con el paso de los años. 10. Roy Lee Ward. En la madrugada del 11 de julio del año 2001, el pequeño pueblo rural de Dale, en el condado de Spencer, Indiana, despertaba bajo una luz suave. En una casa modesta, en una calle tranquila, Stacy Payne, de 15 años, se preparaba para ir a la escuela como cada mañana.
Se puso el uniforme, desayunó y preparó sus libros, sin imaginar que, en cuestión de minutos, su hogar se convertiría en el escenario de una tragedia que el pueblo jamás olvidaría. Cuando Stacy entró en la cocina, un desconocido apareció de repente por la puerta trasera. Entró sin llamar, sin una palabra de advertencia, y se presentó como Roy Lee Ward. Dijo que estaba buscando a su perro perdido. Stacy, confundida, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Ward la sometiera por la fuerza. Su voz alcanzó a pronunciar un «Por favor, detente», lo bastante fuerte como para despertar a su hermana menor, Melissa, que dormía en el piso de arriba. Melissa bajó corriendo, presa del pánico, y vio a su hermana inmovilizada en el suelo de la cocina, con el rostro pálido de terror. Sin pensarlo, agarró el teléfono y marcó el número de emergencias, intentando explicar entre sollozos lo que estaba presenciando. La policía llegó en cuestión de minutos. Al entrar por la fuerza en la casa, encontraron a Stacy tendida, inmóvil, sobre el frío suelo de baldosas. Había sufrido lesiones graves en el cuello y el abdomen, heridas tan devastadoras que un médico de urgencias confirmaría después. No había ninguna posibilidad de supervivencia desde el primer momento. Roy Lee Ward fue detenido en el lugar, no ofreció resistencia, no pronunció palabra. Los agentes le pusieron las esposas y lo sacaron. Uno de ellos recordaría: no se defendió, solo se quedó de pie, mirando alrededor, como si fuera él quien había sido arrestado injustamente. Esa imagen. Un hombre tranquilo, después de un acto indescriptible, una joven sin vida en el suelo de la cocina y su hermana temblando con un teléfono en la mano, quedó grabada en todos los presentes. Y desde ese instante, Dale dejó de sentirse como un pueblo inocente. El primer juicio, en el año 2002, se canceló debido a la cobertura masiva de los medios. En el segundo juicio, celebrado en el año 2007, Ward fue declarado culpable de agresión sexual y asesinato en primer grado. El jurado encontró 3 factores agravantes: abuso sexual, homicidio cometido dentro de la casa de la víctima e intención clara de matar, y lo condenó a la pena de muerte. Desde entonces, Ward ha presentado numerosas apelaciones, cuestionando la selección del jurado, alegando enfermedad mental y acusando a la prensa de parcialidad. Pero tanto la Corte Suprema de Indiana como la Corte Suprema de los Estados Unidos ratificaron la sentencia, afirmando que la pena de muerte era apropiada. En el año 2019, volvió a argumentar que la pena capital era inconstitucional. Y nuevamente, el tribunal rechazó su petición. Hoy, Roy Lee Ward sigue en el corredor de la muerte en Michigan City. No hay fecha establecida para su ejecución. En Dale, un pueblo que antes se sentía seguro, el recuerdo de Stacy, la chica con su uniforme escolar blanco y brillante, aún perdura. Y aunque la justicia pudo haber actuado, queda la pregunta: ¿puede una sentencia de muerte devolver la confianza a un pueblo dolido o traer consuelo a la familia de una joven de 15 años? Si crees que estas voces merecen ser escuchadas, por justicia, por empatía y por quienes ya no pueden hablar, dale me gusta, suscríbete al canal y comparte tu opinión abajo. ¿Qué significa justicia para una familia que lo ha perdido todo? Deja tu respuesta, porque a veces la justicia no está en el veredicto, está en el hecho de que seguimos recordando quiénes fueron